Espalda derecha y respiramos. ¿Se recuerdan lo que les dije? Om Namo Gurudev Namo. Entonces yo voy a empezar y después ustedes siguen conmigo. Om Namo Gurudev Namo. Otra vez. Om Namo Gurudev Namo. Otra vez. Om Namo Gurudev Namo. Respiren profundamente. Y cuando estén listos, abran los ojos. Sí, me encanta. Ahora estamos todos aquí presentes. Muy bien. Mi nombre es Alessandra Rocha. Muchos de ustedes me conocen por ser la autora del libro Sé el dueño de tus sueños. Muchas otras personas me conocen por Fira Kid, a lo mejor, que es una organización sin fines de lucro que empecé el año pasado junto a dos amigas. Recaudamos fondos para enviar comida a niños a Venezuela. Pero muchas otras personas, especialmente las mujeres, me conocen por ser la experta en sexualidad y espiritualidad de la mujer. Y hoy voy a estar hablando sobre un tema que se titula El rol de la mujer en la sociedad de hoy. Y antes de que los hombres se quieran levantar de sus sillas, les digo que este tema les interesa a ustedes también. Así que, ¿ustedes han escuchado alguna vez cuando han dicho mamá feliz, hogar feliz? Totalmente cierto. Si la mujer está feliz, todo el entorno está feliz. Así funciona, así somos. Y bueno, para demostrarle a los hombres que esto también nos incluye a ustedes, vamos a empezar con los hombres. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Quiénes de ustedes aquí, a quiénes de ustedes les encanta sentirse el hombre de la casa? O sentirse que ustedes tienen el poder de ofrecer seguridad a la mujer, que ustedes pueden ofrecer protección. ¿A quiénes de ustedes les gusta eso? Levanten la mano, por favor, los hombres. Muy bien. Ahora, las mujeres. ¿A quiénes de ustedes, las mujeres, les gusta sentir que tienen un hombre que las pueda proteger, que tienen un hombre que les pueda dar un abrazo y con ese simple abrazo les puede hacer sentir bien, les puede hacer sentir seguras? Levanten la mano, mujeres, ¿quién les gusta eso? Yo creo que todas. A todas nos encanta. Y eso es un ejemplo sencillo de lo que es el rol del hombre y lo que es el rol de la mujer en la sociedad. Cuando nosotros estamos claros de eso, es muy fácil que exista una armonía. Y obviamente esto sucede también en las parejas gays, porque estamos hablando simplemente de energías masculinas y energías femeninas. Pero si vivimos en un mundo que está en tanto cambio, porque estamos de acuerdo que estamos en un mundo ahorita que como que todo está cambiando, a donde vemos hay muchos cambios, ¿verdad? Cambios políticos, cambios sociales, cambios ambientales. Pero el cambio más importante que está ocurriendo es el cambio que está ocurriendo en cada ser humano. Imagínense ese cambio multiplicado por 100 que está ocurriendo para la mujer. Porque antes la mujer no se le esperaba que estuviera en cargos tan importantes. Hoy en día la mujer hasta presidente es. Y queremos hacer este rol de la mujer de la mejor manera. Pero la única manera que vamos a hacer este rol, mujeres, es haciéndolo de la manera que lo haría una mujer, siendo mujer. Yo crecí en una familia con 3 hermanos, hombres, siendo yo la única mujer. Para mí, mi prioridad era demostrarle, no solo a mis hermanos, sino a toda mi familia, a todo el mundo, que no había desigualdad entre mis hermanos y yo. Entonces yo hacía todo lo que estaba a mi alcance para demostrar eso. Si mis hermanos corrían, yo quería correr tan rápido como ellos. Si mis hermanos brincaban, yo quería brincar con ellos. Al punto en que si mis hermanos, cuando hacían pipí parados en la poseta, yo también intentaba eso. De verdad lo intenté.
para darme cuenta una y otra vez de que hay diferencias. Pero estas diferencias, como el ejemplo al principio, son diferencias que nos complementan. Porque cuando les di el ejemplo al principio, que les pregunté a los hombres si les gusta hacer sentir a la mujer protegida, y dijeron que sí, y la mujer respondió también que les gusta sentir la protección del hombre, esto quiere decir que estas diferencias son necesarias para complementarnos. Entonces, ahí es cuando yo pienso, cuando yo veo el rol de las mujeres en la sociedad hoy, entonces realmente cómo hacemos nuestro rol de una manera impactante, de una manera positiva y de una manera que de verdad traiga cambios a nuestro planeta. Porque realmente los cambios los necesitamos. Porque realmente ya vemos que el sistema que vinimos haciendo fue del todo lo mejor. Entonces, como mujeres, ¿cuál sería? ¿Qué creen ustedes, mujeres, que sería la mejor manera de causar un impacto positivo? Una vez más, siendo mujeres. Siendo mujeres. Y ser mujer implica que sí, a veces vamos a ser un poco más sensibles, que sí, nos va a venir la menstruación todos los meses, pero además de eso, traemos vida. Traemos vida humana y traemos vida de otros tipos también, porque traemos vida de proyectos. Y la mujer, además de eso, tiene que trabajar en conjunto con el hombre, pero no en contra del hombre. Cuando yo tenía 15 años más o menos, yo escuché por primera vez la palabra feminismo. Y para mí eso fue lo máximo. Yo dije, Dios mío, esta soy yo. Ahora por fin le puedo decir a mis hermanos, a mis 3 hermanos, que sí, que no hay desigualdad, que yo puedo hacer lo mismo que ellos. ¿Por qué? Porque soy feminista. Pero estaba equivocada. Feminismo en realidad significa la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, no de que seamos iguales. Entonces, para las mujeres, ¿cómo podemos entonces actuar? ¿Cómo podemos entonces llevar a cabo este rol de mujer? Una cosa muy importante que siempre me acuerdo, siempre me gusta mencionarlo, la unión entre las mujeres. La unión entre las mujeres es clave para llevar a cabo este cambio, para llevar a cabo este balance. Tengo claro que sí, es cierto que venimos de una sociedad donde las mujeres se ven como competencia, cuando esto es totalmente estar en la energía masculina. La energía masculina se trata de eso, de competencia, mientras la energía femenina se trata de cooperación. Entonces, las mujeres tenemos que buscar manera de empezar a unirnos unas con otras, cooperar entre nosotras, para poder crear un cambio impactante. ¿De qué se trata esto? De que si antes nos veíamos como competencia, ahora nos vemos como aliadas. Y aquí es donde vienen los hombres a ayudarnos en este proceso. Porque ¿de dónde viene esa competencia entre las mujeres? ¿Dónde creen ustedes que viene eso? Eso viene de que nuestros ancestros pasados, atrás, hemos estado viendo entre nuestras familias el abandono que ha hecho el hombre hacia la mujer. Y esto no es para hacer ningún tipo de reclamo a hombres, simplemente estamos accionando. Hemos visto el abandono que ha hecho el hombre hacia la mujer. Cuando abandona generalmente un hombre a la mujer, ¿por quién lo abandona? Por otra mujer. Entonces, ¿quién es nuestra competencia? Ella, la mujer es la competencia. Y eso se ha pasado por generación en generación. La mujer se ha sentido abandonada por el hombre, total. Entonces, en este caso, no es nada más un trabajo de la mujer de cumplir el rol en la sociedad, es también del hombre, de unirse a nosotras y recordarnos que ya eso pasó, que ya no hay más abandono, que estamos aquí para trabajar juntos. Y como mujeres, unirnos, aliarnos. Ese es el rol de la mujer en la sociedad de hoy.
buscar impactar en la manera más positiva. Entonces yo siempre digo, si la mujer sola, bueno, no sola, con la ayuda del hombre, pero la mujer es capaz de traer vida humana, ¿qué sería capaz de hacer un grupo de mujeres juntas? Increíble. Yo pienso que lo que se lograría sería maravilloso. Entonces yo quiero invitar a las personas aquí presentes para que empecemos a tomar más en cuenta lo que es realmente ser una mujer, y a los hombres a valorarlo, porque mientras más la mujer cumple su rol como mujer, más le damos espacio al hombre para que cumpla el él como hombre. Y de esta manera es que se lleva el balance, y el balance lleva a la armonía. Y esto es lo que estamos buscando en todo el planeta. No es nada más algo que nos interesa a nosotros en nuestros hogares o con nuestras parejas. No es nada más algo que me interesa a mí resolver como mujer. Es algo que nos interesa a todos para poder sanar, para poder cambiar el planeta realmente. El sistema patriarcal ya necesita un cambio. Entonces no es de hablar aquí de feminismo y de querer mostrar a los hombres para nada como algo negativo, todo lo contrario. Las fuerzas ambas necesitan, las fuerzas masculinas y las fuerzas femeninas, pero todo en balance. Entonces, si somos mujeres, les vuelvo a preguntar, ¿cuál es el rol de la mujer en la sociedad de hoy? Perfecto. Yo creo que ya todos aquí hemos entendido la importancia de eso. Y además de todo, quiero tomar un momento para también agradecer, ¿no? Hasta donde hemos llegado hasta ahora. No es nada más quejarnos, porque no se trata de eso. Se trata de traer cambios positivos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí otra vez, por decidir haber venido a este lugar en vez de haber decidido estar en otro lugar. A todas las mujeres que se quieran comunicar conmigo pueden hacerlo, así que si quieren formar parte de la comunidad de mujeres que estoy organizando en este momento, empieza el 14 de junio, así que pueden sacar en este momento sus teléfonos. Tienen que hacerlo ahora, porque en lo que ya me vaya va a llegar luego Ismael, no va a poder. Así que saquen sus teléfonos ahora mismo, anoten mi número 416-655-0792, porque el 14 de junio vamos a estar empezando seminarios especiales para las mujeres, para empezar a despertar lo que es el rol de una mujer en la sociedad de hoy, para empezar a prepararnos a cómo aportar de la mejor manera, de la manera más positiva y más impactante en el ahora. Entonces, 416-655-0792, háganlo ahorita, pongan su nombre, su apellido, su email, y yo inmediatamente mañana les estaré mandando toda la información. Y a todos los que están presentes, incluyendo los hombres, muchas gracias también. Gracias.